Seguimos con el estudio del libro de Nehemías. Hoy día vamos a estudiar dos capítulos que es el capítulo 3, capítulo 4. ¿Ya? Vamos a estudiar el capítulo 3 y capítulo 4. ¿Por qué capítulo 3? Porque el capítulo 3 empieza con la reconstrucción de los muros y empieza a dar una cantidad de nombres y sectores del muro. Si tuviera un mapa, empezaría a, y existen los mapas que están y por zonas como ellos edificaron. De ahí uno ya entiende claramente, más claro, el capítulo 3. Pero como no tengo el mapa, voy a hacerlo bien resumido, me voy a la ayuda al capítulo 3 y paso directamente al capítulo 4. Así que oramos al Señor, bendecimos su nombre y le damos gracias por el momento que nos da de leer su palabra. Padre, te honramos en este instante, te bendecimos, te damos gracias por tu misericordia, por tu bondad, por lo que haces cada día en nosotros, Señor, porque nos cuidas, porque, Señor, tu amparo, tu piedad es sobre nosotros. En este instante vamos a estudiar de tu palabra, bendícenos a través de ella y fortalécenos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, capítulo 3, voy a leer unos versículos y vamos a ir a la ayuda para entrar al capítulo 4, ¿ya? Usted en su casa puede leerlo y sería bien importante que pudiera ver la reconstrucción de los muros y ver el mapa como ello era grande, era inmenso el mapa como era, y no era así algo derechito, no, así, porque esto no era un lugar, esto estaba entre llanuras, cerros, entonces tenía subida, bajada y unos quiebres más o menos bien especiales. Por eso el muro era el muro de protección de la ciudad. No era cualquier muro, era el muro de protección de la ciudad. Dice así, capítulo 3, subtítulo, la reconstrucción de los muros. Versículo 1, entonces levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea, y edificaron hasta la torre de Hananeel. Y junto a ella edificaron los varones de Jericó, y luego edificó Sacur, hijo de Inri. Los hijos de Sená edificaron la puerta del pescado, y ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. Junto a ellos restauró Meremob, hijo de Urías, hijo de Cos. Al lado de ellos restauró Mesulán, hijo de Berequías, hijo de Mesebabel. Junto a ellos restauró Sadob, hijo de Baana. Hasta ahí vamos a ver porque ya empiezan la cantidad de nombres. ¿Sabe? Existe el perfumero. Lo encontré en y lo anoté bien, en el versículo 8. Sí se preocupaban de los perfumes, para que vea usted. Sale en Ananías, hijo de un perfumero. Mire, dije yo, un perfumero, Qué importante tener esa situación. Qué exquisitos y bellos y aromáticos son los perfumes, ¿no es cierto? Es bien especial en ese sentido. Bien, capítulo 3, la introducción o lo que me da como resumen del 1 al 32, este capítulo revela una gran unidad entre el pueblo. La reconstrucción de las murallas constituía un tremendo reto. Unos 40 grupos trabajaban simultáneamente. En las partes este y sudeste se construyó una muralla completamente nueva. En la parte este y sudeste se construyó una muralla completamente nueva. Y hacia el noreste y el sudoeste se reparó la vieja. ¿Ya? En una hicieron partes nuevas, ya no servían, pero en la otra sí había retazos o había
situaciones que había que solamente reparar. Los arqueólogos han encontrado restos de una muralla que tenía casi de 3 metros de ancho. 3 metros, en la otra Biblia me habla de 2,5, pero aquí dice casi, no es que de 3 metros, casi. Entonces, 2 metros, uno mide 1,70 m, es mucho más alto que uno el ancho de la muralla. No es como los muros que nosotros hoy día hacemos, que son como de 20, 15, 20. No, antiguamente era muy grande, es que eran las murallas de la ciudad. Entonces era muy grande. Los arqueólogos han encontrado entonces restos de una muralla que casi tenía 3 metros de ancho. La exitosa reconstrucción de los muros de Jerusalén demuestra la grande dote de Nehemías como líder y organizador. La exitosa reconstrucción de los muros de Jerusalén demuestra la grande dote de Nehemías como líder y organizador. ¿Por qué? Oiga, a ver, las familias que decidieron en colocarse, ya, yo armo esto, estaban ahí, estaban ellos ahí, pero por sí solo no hubo un ánimo de decir, por aquí pueden entrar los enemigos, por allá también, voy a parar murallas, a ver si los demás también se animan a parar murallas. No, ni uno de ellos. Pero cuando llega y da esta noticia en el capítulo 2, Nehemías, de cómo el Señor había sido con él, cómo habló delante del rey y que él venía en proyección, él venía a esa proyección a reparar las murallas, a levantar las murallas de Jerusalén. Y nos estamos dando cuenta que él no la está levantando, pero porque eran muy grandes. Aquí viene la otra parte de visión. Eran muchas las murallas, muy grande la extensión, solo no lo podía hacer, pero él anima a través de la visión, de lo que Dios le ha hecho, de su testimonio, anima en la familia, son como 40 grupos de familias que estaban ahí, que fueron animadas y trabajaron cada uno en un sector. Aún Nehemías se animó también con sus guardias, con podemos ser empleados, siervos, y también ayudan en la construcción y reconstrucción de este muro. ¿Ya? Entonces vas a hacer algo muy exitoso. También anticipa la unidad de propósitos y metas que habría de caracterizar a la iglesia cristiana. Había un fin, había un propósito, había una meta y se lograba la meta. ¿Ya? En el versículo 5 no se da razón alguna que explique la actitud de los nobles tecoitas. No quisieron ayudar a los nobles. No se presentaron para ayudar, indica algún tipo de resentimiento contra el liderazgo de Nehemías. Algo pasó ahí con estos, ¿cómo se llamaban? Tecoitas. El versículo 12 habla de las hijas. Aún las hijas ayudaron a restaurar las murallas, algo inusual en aquella época. Las mujeres no se metían en estas labores, pero sí aquí estuvieron ellas trabajando. No había nada de malo, no sé si con el mismo, no creo que se haya sido con el mismo esfuerzo, pero qué importante es la ayuda así de las mujeres. Quedó ese presente marcado de aquella ayuda. Bien, la otra ayuda me marca con referencia al capítulo 3. Me dice en el versículo 1, se menciona unas 40 secciones del muro. 40. Poniendo de manifiesto la detallada y cuidadosa planificación del proyecto por parte de Nehemías. Los arqueólogos han descubierto que algunas partes del muro reconstruido llegaron a casi 2,5 metros de grosor. Es mucho. Yo extiendo mi brazo y todavía no llego a los 2 metros. ¿Ya? Cómo romper la puerta era más fácil de destruir el muro. Las zonas alrededor de la misma necesitaban reparaciones y refuerzos especiales. Cuando vemos que también aún los que levantaron las puertas e hicieron puertas, nosotros decimos, una puerta. No, eran portones
inmensos, grandes, y que tenían que tenían que aguantar un ataque de un enemigo. Entonces, cuando hablamos de puerta, no es una puerta de terciado, no, son troncos. Tenía que quedar con una buena estabilidad, que no cualquier resistiera un ataque de un enemigo, porque son las partes más débiles de poder entrar. Y muchos de ellos trabajaron en aquellas reparaciones o restauraciones de los portones o puertas de la ciudad, porque en cada lugar no había solamente una entrada, había mucha entrada a través de la ciudad, y eso es lo que ellos estaban reparando, ¿ya? Entonces, las zonas alrededor de la misma necesitaban reparaciones y refuerzo especial. La descripción de la reconstrucción del muro comenzó con el sacerdote Eliasib, mostrando la importancia crucial de su posición dentro de la comunidad. Levantó la puerta de las ovejas, la más cercana al templo, por donde se traían las ovejas para los sacrificios. Eliasib era hijo de Joaquín, hijo de Jesúa, que volvió a Jerusalén con Zorobabel. ¿Se acuerda de Jesúa? ¿Ya? Que vuelve con Zorobabel. Entonces, Jesúa también era sumo sacerdote, y después yo creo que Jesúa muere y sigue Eliasib, parece que es su hijo o su nieto. Era hijo de Joaquín, hijo del Jesúa. No sé si era hijo o nieto, pero viene de Jesúa. Jesúa y Zorobabel, que venía en el capítulo 1, ¿ya? Y su nieto se casó con la hija de Zambala. También me habla del versículo 5, trabajadores poco entusiastas, los nobles tecoitas. No trabajaron con entusiasmo, temiendo quizás la represalia de Zambala. Me habla también el versículo 10, el muro se restauró. Poner firme o fuerte no significaba necesariamente que edificasen desde cero o la dejasen tal como estaba en el pasado, ¿ya? Nehemías puso a cada persona a trabajar frente a su casa, lo que inspiró a todos a hacer las cosas bien, ya que veían un beneficio para ellos y su familia. Desde esta forma, la obra progresaba simultáneamente en varios puntos del muro, en lugar de dejar grandes huecos desatendidos, algunos que podían ser peligrosos para la seguridad. Bien estratégico, ya, usted viene acá, entonces ustedes trabajan acá, usted viene acá, ya, entonces también ustedes trabajan ahí, ¿para qué lo vamos a mandar al otro extremo? No. Y nos falta. Ah, usted trabaja acá, entonces vayan a reparar allá. No, ustedes trabajen ahí al frente. Ahí cerca, donde ustedes viven, vamos a trabajen ahí. La familia que viven cerca, trabajen esa ahí, el otro al ladito, y usted termina esa, y el otro al ladito. Entonces le daba tramos y ellos trabajaban. Y qué importante es ver que mi parte del muro que yo estoy trabajando tiene que quedar buena. ¿Por qué? Para que no me entre el enemigo por acá. Por último, si el vecino se descuida y no trabaja muy bien, van a estar por ahí. Pero todos trabajaron bien, Y eso le armó más seguridad a ellos, el saber que mi vecino de acá está trabajando, yo estoy trabajando, el de allá está trabajando y el de más allá. Es decir, estamos hablando de un gran muro que sí va a ser contención para el enemigo, ¿ya? Es importante en ese sentido de los enemigos, que ellos estaban sobre ellos y necesitaban seguridad. Habla del 12 de las mujeres. Las mujeres trabajaban en el muro de Jerusalén, llevando a cabo una tarea difícil y peligrosa. La contribución de las hijas de Salum fue valiosa. Bien, eso es solamente del capítulo 3. Vamos a entrar ahora al capítulo 4, que fue bien interesante el capítulo 3, en lo que da. Ahí tiene una ayuda, que la voy a leer, que son de estos cuadraditos que me trae esta Biblia. Y me da la ayuda en el 6, cuando habla de los tecoitas, que no quisieron,
que dice, pero sus grandes no se presentaron para ayudar en la obra de su Señor, los tecoitas. El versículo 5. Entonces me dice, los tecoitas, líderes, señalar y rechazar a aquellos que, valiéndose de su posición privilegiada, se niegan a servir. Líderes, señalar y rechazar a aquellos que, valiéndose de su posición privilegiada, se niegan a servir. Lección para líderes. Los líderes tienen que asegurar el bienestar de la iglesia. Deben dirigir de tal manera que cada uno lleve sobre su hombro una parte proporcional del trabajo, que ninguno ponga sus intereses por encima de los demás. Los líderes son siervos, proveen ejemplo de obediencia y diligencia al pueblo de Dios. Solo a aquellos que viven de esa manera se les debe entregar responsabilidades de liderazgo. ¿Ya? Proveen ejemplo de obediencia y diligencia al pueblo de Dios. Qué importante aquello. Capítulo 4. Cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnios de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo de las piedras que fueron quemadas? Vamos a ir. Yo voy a ir al tiro de la ayuda porque me parece que está buena, la 8. Y con referencia a este reclamo que hace Sanballat, dice orientación para obtener la victoria. ¿Verdad que Nehemías enseña orientación para obtener victoria? La victoria espiritual se obtiene confiando en que Dios pelea por nosotros. Podemos ignorar los insultos de aquellos que se nos oponen y confiar en Dios para alcanzar el triunfo. ¿Ya? Orientaciones para obtener la victoria. La victoria espiritual se obtiene confiando en que Dios pelea por nosotros. Nosotros no defendemos a Dios, Dios nos defiende a nosotros. Entonces, podemos ignorar los insultos de aquellos que se oponen y confiar en Dios para alcanzar el triunfo. Siempre van a querer herirnos psicológicamente con las palabras más de calibre más fuerte o más grosera, pero Dios es con nosotros. Acción a que Nehemías invita. Cuando usted es cristiano, van a buscarle cualquier ejemplo para destruir su vida. Usted manténgase firme. Dios siempre es bueno. Las personas fallan, pero Dios siempre es bueno. Entonces, acción a que Nehemías invita. Ignora los reproches e insultos de aquellos que se oponen a tu decisión de cumplir la voluntad de Dios. Ignora los reproche e insulto de aquellos que se oponen a tu decisión de cumplir la voluntad de Dios. Confía en la justicia y la fidelidad de Dios. Confía en la justicia y la fidelidad de Dios. Cuando hablábamos de que Sanballat se enojó y enfureció. ¿Quién era Sanballat? Ahí vamos a ver que estos son del otro lado del río y empezamos a ver que Israel está rodeado de enemigos. Por eso tampoco quiere que construya y ellos querían el territorio, querían ese lugar y más encima ven que los israelitas están levantándose y ahora levantaron el templo, más encima que ahora levantaron el templo, ahora están cerrando. Es decir, están tomando de nuevo su territorio. Difícil para ellos, con ya tomado y levantado su territorio, difícil va a ser para los enemigos de tomar la ciudad. Entonces por eso habla, resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas. Versículo 3.
Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. 4. Oye, oh Dios nuestro, aquí está hablando Nehemías, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza. Entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero, ahí están los pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, mire, Sanballat, Tobías, los árabes, los amonitas, los de Adó, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Es decir, de todos los lados iban a atacar a Jerusalén. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ello pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá: la fuerza de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Habían llegado hasta la mitad, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Habían sacado mucho escombro, había que sacar el escombro. Los acarreadores, quizás yo hablo de los que llegan los carretilleros, pescar la carretilla o las carretas, había que echarle escombro, pescar, tirar y traer material. Era mucho el trabajo, ya estaban debilitados, estaban ya muy cansados, el trabajo había sido mucho, por eso las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho. Y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean que hasta que entremos en medio de ellos, y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro, en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas y con sus lanzas y con sus arcos. Es decir, las partes más debilitadas colocó familias armadas. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelear por vuestros hermanos y por vuestros hijos y por vuestras hijas y por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestro enemigo que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, los secretos ya lo sabían ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaba en la obra, y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Acordemos que él fue con una delegación. Nehemías fue con un respaldo, fue con, no sé, con un batallón, un ejército, pero fue con un batallón y fue con sirviente porque fue bien privilegiado en ese sentido. Pero él no se quedó mirando que hiciera las cosas, sino coloca también a sus sirvientes, a sus siervos a trabajar. Entonces la mitad trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas y escudos, arco y coraza. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro y los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra,
y en la otra tenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a su lomo, así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y le dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa. Esto no se iba a acabar rápido. La obra es grande y extensa. Son 2,5 metros, 3 metros para levantar los muros. Y habían partes, y si hablamos que habían partes más débiles, es decir, que estaban muy bajas, era llegar y que pasara. Y ahí había que empezar a levantar el muro. No habla de cuánto era el alto, pero podemos decir que podía haber sido un alto de 3, 4, 5 metros. Yo creo que era un alto quizás posiblemente de 5 metros de alto, o como quizás mucho más, pero para hacer una muralla de ancho y de alto era bastante el trabajo, bastante. La obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, estamos apartados cada uno trabajando en su sección, lejos uno del otro. 20. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Nosotros pues trabajamos en la obra, y la mitad de ellos tenía lanza desde la subida del alba hasta que salía la estrella. También dije entonces al pueblo, cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Es decir, quizás se turnaban hasta para dormir. Centinela. No podía estar toda la noche en centinela porque al otro día tenía que trabajar, y eso significaba rotativo, centinela quizás rotativo, para que al otro día estuviera trabajando en la obra. Es decir, fue un trabajo intenso. Mire, 23, para ir terminando. Ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de la guardia que me seguía, nos quitamos nuestros vestidos. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Es que armar los muros había que quedar bien cochino, ¿no es cierto? Bien, bien. Y eso ya pues trae molestia y picazón al cuerpo. Y había que bañarse y ponerse, ¿no?, los vestidos para... Y algunos ni se quitaron su ropa para dormir, no, dormían vestidos para guardar la muralla y que no entrara el enemigo. Si daban una cabida que entrara el enemigo, iban a morir. Por eso necesitaban el resguardo. Y lo importante es que Dios estaba con ellos. Aquí la ayuda, voy a la ayuda del 1 al 5. Dice, se pretende ridiculizar a los constructores, pero Nehemías es inmune. Aquí algunos no, algunos prenden al tiro, no, pero él es inmune al menosprecio. Algunos no aguantan su carácter. ¿Qué me dijiste? No. Nehemías es inmune al menosprecio porque sirve a alguien que está por encima de todos. No, Nehemías sabía que lo estaba defendiendo. ¿Qué me dijiste? Ya. Señor, escúchalo. Él está contra tu obra. Toma en cuenta todos sus pecados, le dice. Ya entonces había alguien que estaba por encima de todo, su Dios, su oración, que clama por el castigo de los enemigos de la causa de Dios. Puede que haya sido influenciada por el Salmo 109. Que es un llamado al juicio contra los enemigos de la causa de Dios. 109, Salmo 109. Qué especial esa parte, ¿ya? El 6. Así que usted, aunque sea inmune al desprecio, inmune a las críticas, difícil, se hiere uno, pero Dios es el que nos defiende. Y si son mentiras, y contra nosotros van a levantar calumnia y toda situación que para destruirnos, pero Dios es nuestra defensa. 4.6. Para que el proyecto tuviera éxito en el pueblo tenía que combinar una buena posición con un buen trabajo.
Entonces, para que tuviera éxito en el pueblo, el proyecto tenía que combinar una buena disposición con un buen trabajo. Uno, no se puede hacer algo a la rápida. Ya, trata de por ahí, no, cuando por acá. No, él estructura y a todo hace una organización. Cuando usted, y quizás había el trompetero que estaba al lado de él, pero quizás por familia también habían trompeteros, donde tocaba el que necesitaba ayuda, todos corrían hacia el lado a la defensa, ¿me entienden? Entonces, en ese sentido, era táctico y organizativo. No trabajaba así al aire y formando ideas en el momento, no. Era táctico en ese sentido. La organización era una parte crucial en eso, y ellos entendían la organización, el pueblo entendía la organización, y al entender la organización hay disposición, porque sabe qué es lo que va a pasar o sabe lo que hay que hacer. Cuando no hay un buen trabajo, cuando no hay una buena organización, no hay disposición porque ¿y qué tengo que hacer? ¿Y para qué me llamaron? No, ¿qué te ayudo aquí? No, no sé. O algunos están mirando, ¿no es cierto? Entonces es importante la buena organización. Voy a la otra ayuda, del 7 al 9, los versículos del 7 al 9. La amenaza de un ataque armado y la utilización de la violencia física no puede detener a aquellos que consideran aquella tarea como algo más importante que su vida. Miren, la amenaza de un ataque armado y la utilización de la violencia física no puede detener a aquellos que consideran aquella tarea como algo más importante que su vida. Era importante levantar los muros. ¿Por qué? De esa manera ya le iban a cortar el paso al enemigo. Levantando el muro de protección, aunque ahora el enemigo estuviera frente de ellos y arremetiéndole, mire, si hubiesen tenido temor, ya no levantemos, hubiesen hecho lo que hubiesen querido, se hubiesen paseado todo el tiempo, pero el esfuerzo de levantar el muro nunca le va a gustar, de hacer algo nunca le va a gustar. Pero cuando usted le coloca el muro en la división y ellos no van a poder atacar por ese lado, usted levantó un fuerte, ellos levantaron un fuerte y quizás en ese momento era medio difícil, era tenso, pero ya cuando el muro estaba levantado, ya no me importa lo que digan, por ahí no pueden meterse. ¿No? Era importante no dejar espacios que ellos se pudieran meter. Del día al 23, por medio de la propaganda y la intimidación, los enemigos tratan de desanimar a los débiles. Siempre hay carácter fuerte bueno, vamos a hablar de Jerusalén. Había carácter fuerte, agresivo y débiles, que con palabras, que con amenazas, no, yo tengo miedo, ya no puedo dormir. Los enemigos tratan de desanimar a los débiles, pero aquellos que son fuertes en el propósito de Dios redoblan sus esfuerzos. Ellos están con ganas de hacer, pero ahora más encima, con todas las ganas, tienen que animar a los débiles. No, vamos, denle nomás. No, es que dicen que van a venir. Vamos nomás. No, es que tengo miedo. Vamos, yo también tengo miedo, pero vamos nomás. Yo estoy con usted. Yo lo defiendo. Ya vamos, ya, y ahí uno tiene que empujarlo. Débiles. Y es parte de su carácter. Ahí no todos somos iguales en ese sentido. Entonces, los fuertes, los que están fuertes en el propósito de Dios, redoblan su esfuerzo. Estos complementan su herramienta de trabajo con armas listas para ser usadas en caso de ataque. Una trabaja y la otra pueden atacar. Y el 14, versículo 14, acordaos del Señor, grande y temible. Esta exhortación bastaba para que, unidos en una misma devoción, trabajaran más allá de la caída del sol. No solamente 6 horas, no, más allá de la caída del sol. Cuando ya habían aparecido la estrella, la muralla de la ciudad tenía 2 kilómetros y medio de largo y casi 3 metros de ancho. 2 kilómetros y medio de largo y casi 3
metros de ancho. Su construcción suponía un tremendo esfuerzo. Era grande el esfuerzo que ellos tenían que hacer. Una de las ayudas que me marca acá es el 8. Ya me estoy pasando, ¿eh? Ya. Orientación para obtener la victoria. La victoria espiritual se obtiene confiando en que Dios pelea por nosotros. Podemos ignorar los insultos de aquellos que se oponen y confiar en Dios para alcanzar el triunfo. Este parece que lo había leído. Sí, este lo había leído. Es lo mismo que lo anterior. Dice, pero igual voy a leer el último, comprende que todo ministerio implica una batalla espiritual. Ese no lo había leído. Comprende que todo ministerio implica una batalla espiritual. Y no solamente ministerio, todo hijo de Dios, tú eres un creyente, todo implica hacia una batalla espiritual. Prepárate para la batalla. Ayuda con prontitud a aquellos que sufren acoso espiritual. No solamente, los ministerios sí van a ser atacados y todo lo demás, pero aún como cristiano, personal, cada uno tiene una batalla espiritual. Y a veces se levantan amigos, familiares, familia, y se forma un conflicto espiritual. Y no solamente, no son las personas, sino se arma un conflicto espiritual. Prepárate para la batalla, ayuda con prontitud a aquellos que sufren acoso espiritual. Es complicado, pero sí pasa hoy en día. Y para ir terminando, este lo voy a pasar más rápido. Los enemigos de Nehemías, del 1 al 5, intentaron desanimar al pueblo, resaltando la inmensidad de la obra y la debilidad de los judíos. Los llamaron débiles, marchitándose, literalmente marchitos o desvaneciéndose o sin esperanza. Al marcarle débiles, le están diciendo que se estaban marchitando, desvaneciéndose o sin esperanza. Pero Nehemías puso su esperanza en Dios, que oye y juzga, cuando pidió al Señor que juzgue a sus enemigos. Sin misericordia, lo hizo motivado por razones espirituales. Los enemigos del pueblo de Dios lo eran también del Señor. El versículo 7, los enemigos rodearon Jerusalén. Los de Adob eran los filisteos del oeste. Los de Adob eran los filisteos del oeste de Jerusalén, que formaron gran parte del imperio asirio. Así pues, la ciudad se encontraba totalmente rodeada por sus enemigos. Los samaritanos al norte, los amonitas al este, los árabes al sur y los de Adob al oeste. Estaban totalmente rodeados. Del 8 al 23, cuando los enemigos de Nehemías fueron conscientes de que ni el ridículo, ni la difamación, ni el desánimo disuadirían a los judíos de realizar su obra, adoptaron una estrategia más directa. Planearon infligirle daño físico. Nehemías oró y sabiamente tomó precauciones poniendo centinelas. Armó al pueblo y lo colocó en grupos de familia, en lugares estratégicos del muro, alentándolos a acordarse del Señor y pelear por su familia. La mitad de los obreros vigilaba todo el tiempo, mientras que la otra mitad trabajaba con su mano en su alma. Dormían vestidos, una señal de la gravedad de la amenaza. Aquí se expresa de manera gráfica el equilibrio entre la fe y obra. Aquí se expresa de manera gráfica el equilibrio entre fe y obra, oración y precaución, confianza y acción. Hay para sacar material de una manera increíble. El 20,
del mismo modo que una persona reuniría a las tropas para la batalla, él alertaría a todos para orar, especialmente en época de peligro o gran necesidad. Esta persona es un vínculo de valor incalculable, tanto en la batalla como en la oración. Y ahí está la ayuda. Se me alargó mucho hoy día, pero es el conflicto que ellos tenían de una manera increíblemente grande y especial. Y a veces esos conflictos también los tenemos nosotros como cristianos. Tenemos nuestras batallas espirituales y a veces se han caído nuestros muros, pero debemos de reedificarlos. El Señor le bendiga. Damos gracias por seguir estos estudios.